Doctor, muy buenos días. Yoli y Flavio, les saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, gracias por la comunicación. Bueno, doctor, muchas gracias una vez más por acompañarnos. Y en este caso, la polémica, lo decíamos, está instalada por esta decisión del gobierno, por un lado, de impedir la vuelta, la continuidad en las clases en las aulas, y por otro lado, un Larreta que dice no, tienen que estar los chicos porque no hay tantos contagios. ¿Cuál es la recomendación y qué se espera para Córdoba? Bueno, la recomendación es que urge quitar la presencialidad escolar. Esto no es una cuestión de contenidos en el aula. Este es un problema de salud pública. Estamos frente a una segunda pandemia, no es una segunda ola, es una nueva pandemia a partir de la circulación de un virus con características diferentes, digamos. Y son las variantes estas de Manaos y la de Inglaterra, que vienen con algunas particularidades más infecciosas y algún problema con los anticuerpos. Así que hay que tener en claro que estamos frente a una segunda pandemia dentro de la primera pandemia, una dinámica distinta. Urge quitar la presencialidad porque la presencialidad moviliza muchísimas personas a diario y se nos va a juntar en la última semana de abril, ya la semana que viene y la primera de mayo, con el frío y con la prevalencia de estas nuevas variantes que son más infecciosas. Así que lo que tenemos que tratar de evitar urgente es que estas tres variables se junten y terminen produciendo mayor cantidad de casos a la fecha. A Córdoba le va a pasar lo mismo que a todo el país, va a registrar un aumento de la cantidad. Ya estamos registrando aumento de casos desde hace una semana, pero cuando lleguen los fríos y nos veamos obligados a cerrar las ventanas, porque es inviable abrir una ventana un día de 5 o 6 grados y menos en un colegio, esto se va a multiplicar. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es que ya la variante de Manaos está circulando en Córdoba, fue una de las primeras provincias en donde se detectó, y esa variante va a ser prevalente en el mes de mayo. Así que se juntan allí estas tres variables y van a tener que empezar a hacer algo sobre cada una de ellas para evitar que eso produzca un aumento en la cantidad de casos que hasta ahora es impredecible, ¿no? Ya no me animaría a predecir esa situación en este momento. Doctor, en relación a la medida, es a corto plazo y por una extensión determinada, 2 semanas. ¿Cree que en realidad este plazo se va a extender, digo, para los distritos que hoy por hoy no tienen clases presenciales? Primero se tiene que acatar la medida, hasta ahora no se acató, creo que la única provincia era Catamarca y ya venía desde antes, La Rioja creo que adhirió, Formosa y provincia de Buenos Aires. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es que los otros 19 distritos a nivel nacional acaten esto, para que veamos un efecto real sobre la baja en la cantidad de casos. Y lo segundo, creo que no va a alcanzar con 15 días porque el efecto no lo vamos a ver en 15 días directamente. El efecto en la disminución de casos, junto al retardo que hay en la carga, en la cantidad de casos. Y más o menos esto viene a impactar entre 40 y 50 días después. Fíjate que el aumento, las clases comenzaron el 1 de marzo y recién a fines de marzo, sobre el 23-24 de marzo, empezaron a aumentar la cantidad de casos. Y nos despertamos, nos dimos cuenta a finales de marzo. Es decir, que siempre hay un retardo en el efecto de por lo menos entre 30 y 40 días. De modo que creo que no va a alcanzar con 15 días, pero me parece que es un inicio, ¿no? Como para que empecemos a ver algún tipo de resultado en breve. Doctor, en este contexto de precisamente lo que usted menciona, del riesgo que implicarían continuar en las aulas, ¿qué sucede con el resto de las actividades que siguen funcionando con normalidad, como por ejemplo la posibilidad de ir a bares, a restaurantes? ¿Qué sucede con estos espacios en donde también se suelen dar aglomeración de personas, incluso en mayor cantidad que en las aulas? Sí, yo allí lo que haría sería controlar esas actividades. Esas actividades se podrían desarrollar sin mayores inconvenientes si no se amontona demasiada gente en determinados horarios. ¿Pero por qué supondría más riesgo un aula que, por ejemplo, un bar? Bueno, fíjate, el bar te abre a las 7, 8 de la mañana y está abierto hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana. Durante todo ese día te puede manejar una cantidad de gente que no llega ni siquiera al 50% de lo que maneja un aula. Es decir, estás juntando en un bar unas 200 personas que nunca están juntas en el mismo momento porque vos cuando vas y te sentás a tomar un café estás 40 minutos, 1 hora como máximo. Al lado tuyo, el que está al lado, llegó después de que vos llegaste y se queda un rato después. Es decir, no hay una convivencia
durante un tiempo de 4 horas de muchas personas en un mismo espacio físico, como pasa en el aula. Vos en el aula estás juntando entre 300 y 500 personas en un mismo espacio físico que producen un encuentro mucho más cercano que en el bar. En el bar, para juntar 400 y 500 personas en un día, la verdad que tiene que ser un bar que esté en Puerto Madero, en algunos lugares, qué sé yo. Son muy poquitos los bares que pueden mover esa cantidad de gente. Normalmente el bar promedio te mueve 40, 50, 70 personas en todo el día, distribuidas en todo el día. Y es un poco más manejable, digo, si allí uno lo puede controlar, pero además es un periodo de horario mucho más amplio, entre las 7, 8 de la mañana y las 12 de la noche. En el colegio vos los juntás entre la 1 y 5 de la tarde, están todos allí. Entonces tienen dinámicas distintas, epidemiológicas distintas, pero además sumale al aula la fotocopiadora de la esquina, el kiosco de la esquina, la librería de la esquina, el transportista, el transporte público, el papá, la mamá que lo lleva y lo trae. Eso no está incluido en el bar, por lo que son dinámicas epidemiológicas totalmente diferentes, no son comparables. Lo mismo con las fábricas, queremos comparar las fábricas, tampoco, tienen su propia dinámica epidemiológica, cada una de estas actividades. El problema de la escuela es que junta en un mismo momento y lugar muchas micro burbujas que se manejan a diario, como la burbuja tuya familiar o la de tu trabajo, que está bien acotada y la hemos ajustado mucho durante esta pandemia. Pero en el aula se juntan todas, entonces el aula actúa como un acelerador en la cantidad de casos, que es lo que dijo Lancet, ¿no? Yo lo dije mucho antes, yo lo dije el 28 de enero, pero ya porque observaba esta dinámica a nivel mundial. Lancet ya fue claro, dijo, países que tienen una epidemiología similar a la inglesa, el aporte que hace la presencialidad es de 30.000 fallecidos. Lo dice claro en la publicación. Es decir, que la presencialidad te puede detonar, yo usaba el término detonar, Lancet usa acelerar, que son más o menos los mismos. Doctor, sí. En relación a lo que es presencialidad, hasta no hace muchos días atrás, el propio ministro de Educación de la Nación y la ministra de Salud se referían a que no implicaban riesgos, o sea, en concreto. Entiendo todo lo que implica el movimiento de gente, pero no se podría trabajar en lo que es extracurricular, evitar que quizás los niños se junten después a merendar y demás, pero por ahora preservar la educación en las aulas. No es viable. Mira, yo le entiendo al ministro Trota, a la ministra Bisotti, a todos ellos, porque cuando ellos decidieron lanzar la presencialidad, no teníamos información científica. La información aparece a partir del 10 de marzo, que empieza el proceso de publicación de estos papers. Y los papers se han hecho públicos hace apenas 1 o 2 semanas. Es decir, que no había información científica disponible sobre el efecto de la movilidad escolar en las pandemias. Hoy tenemos esa información. Y bueno, sobre eso creo que el Estado está tomando la decisión de revertir la situación. Si tomás los ejemplos de Israel, por ejemplo, abrió las escuelas 3 veces y cerró el país 3 veces. Es decir, inmediatamente después de abrir la escuela tuvo que cerrar el país. Y es lo que no queremos acá en la Argentina. Yo no quiero que se cierren las actividades económicas, me parece que no habría que tocarlas ni una, pero sí me parece que lo que es presencialidad escolar hay que quitarla del medio por un buen tiempo, junto con la administración pública nacional, provincial y municipal. Creo que hay que descargar las calles de gente para que el virus no encuentre a quien infectar y en esto la presencialidad escolar actúa como un aglutinador de distintos tipos de micro burbujas, aún la de los chicos que jugaban en la pelota en la plaza, que no se juntaban los 400 chicos allí, se juntaban, cada uno tiene sus dinámicas, sus micro burbujas. El colegio actúa como un aglutinador de todas esas micro burbujas y rompe la epidemiología que habíamos construido hasta la Bien, fecha. Doctor. Así que son esas las dinámicas que tenemos que empezar a entender a partir de ahora. Se entiende el punto, le agradecemos por sus conceptos y gracias por su tiempo para Córdoba Noticias. No, por favor, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias.